Nuevamente les doy la bienvenida a los que me están viendo y los que me están oyendo por la emisora. Dios les bendiga a todos. Es para mí un privilegio llegar hasta sus hogares. Soy el pastor Noel Martínez de la Iglesia de la Cosecha, Cruzada Cristiana en el municipio de La Virginia. Y me alegra saludarles. Nuevamente les envío bendiciones, un abrazo fraterno. Y hoy quiero que tratemos un tema que tengo aquí en el tablero. Hoy voy a usar la ayuda del tablero y habla del Valle de los Huesos Secos. Y tengo una escalerita que ya previamente la había aquí dibujado, en la que vamos a trabajar hoy para poder ver cómo Dios trata este tema del Valle de los Huesos Secos. Y entremos en materia, mejor dicho, vayamos a la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 7. Esta historia está allí en el libro de Ezequiel, capítulo 37, y vamos a trabajar con este capítulo. Allí en el verso 7 dice que tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Miren lo que está ocurriendo allí. El profeta vio un valle lleno de huesos secos, lo que a mí me lleva a pensar que o no los pudieron enterrar, o era un lugar como donde hubo una derrota muy grande, y Dios lleva allí a Ezequiel a que vea cómo él va a cambiar los escenarios. Y es lo que quiero enseñar hoy, que Dios me ha permitido, cómo Él quiere cambiar los escenarios de acuerdo a este libro de Ezequiel. Y esto para mí es muy importante y podemos nosotros cambiar los escenarios. Y Él le dice al profeta: ¿qué ves ahí? ¿Qué ves tú ahí? Y el profeta pues se quedó mirando ese valle de huesos. Me imagino que obviamente huesos secos. Le diría: Señor, yo veo unos huesos de gente, pero están secos, sin vida. Tristeza, vería el profeta, mortandad, muerte. Y entonces el profeta hizo como le fue mandado, empezó a profetizar. Y necesitamos aprender a fluir en lo profético para cambiar los escenarios. Y cuando el profeta empezó a profetizar, dice la Biblia que se escuchaba un ruido, comenzó a haber movimiento, empezó a haber unidad, cada hueso se juntaba con su hueso. Y vamos a ver qué fue lo que pasó allí en el libro de Ezequiel. Devolvámonos un poquito al verso 4 y 5. Allí en el capítulo 37, versos 4 y 5 dice que entonces me dijo, o sea, el Señor le dijo al profeta: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Mire, lo primero es que debes abrir tu boca de acuerdo a lo que Dios te va dando. Porque cuando hablamos el tema de profetizar es bien delicado, bien álgido, y hay una línea muy delgada en eso de lo profético, que si no se tiene cuidado pues podemos caer en unos movimientos peligrosos y en cosas inadecuadas. Pero lo primero es cuando Dios le va dando al profeta, le dice: profetiza. Y él lo que hace de primero, vamos a usar este escalón, les voy a dar la espalda mientras escribo: profetiza. Él le dice al profeta que profetice ese valle de huesos secos. A mí me llama la atención esto porque yo digo, bueno, que a mí el Señor me mande y le diga a una persona: oí palabra de Jehová, y yo le profetice a una persona. O el Señor me mande a profetizarle a un pueblo, que le diga: pueblo de La Virginia, por ejemplo, oíd palabra de Jehová. O municipio, o Risaralda, oíd palabra de Jehová. Pero que me mande a profetizarle a unos huesos secos. Entonces mire cómo el Señor nos manda a profetizar, le manda a Ezequiel a que le profetice a unos huesos, que es lo que estoy escribiendo aquí: huesos.
Voy a poner otros ejemplos. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, también Él le profetizó. Recuerdan que hubo una planta de la que Él quiso comer fruto y no lo encontró. Él se acercó a ella y no había sino hoja, era todo lo que había. Entonces Él le profetizó y le dijo: nunca nadie más coma de ti. Y ella se secó. Le profetizó a una planta. Le profetizó también a la mar. ¿Recuerdan cuando la mar estaba embravecida y él le profetizó que se calmara? A los vientos. Bueno, el Señor, lo interesante de todo esto, yo digo, como el poder y el mover que tiene lo profético, el fluir profético, mire hasta dónde llega. Pero cuando nosotros hablamos lo que Dios nos mande a hablar, hay que hacerlo, aún a cosas inanimadas. ¿Cómo creen que nos mirarían a nosotros si estamos profetizándole a unos huesos secos? ¿Cómo, si nos atrevemos a hacerlo, cómo nos miraría la gente? Tal vez se burlarían, ¿cierto? Y la palabra nos dice a nosotros que debemos llamar lo que no es, como si lo fuera. Las cosas que no es, llamarlas como si lo fueran. Y cuando somos impulsados por Dios, pues tú puedes decirle a ese poquito de mercado que hay en tu alacena: multiplícate mercado en el nombre de Jesús. Tú puedes decirle a eso que tienes en la cocina, en tu nevera, colocar las manos sobre tu nevera y decirle: en el nombre de Jesús declaro que nunca faltará la comida en mi nevera, la comida en mi alacena, el aceite, la carne, porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, el primer punto es atrevernos a hablar, pero palabra de Dios, no palabras nuestras, ni palabras que alienten a los demás por alentar, no, palabra de Dios. Y en estos tiempos, mi hermano, de pandemia, de cuarentena, es donde necesitamos que comience a haber milagros en las casas de nosotros, a moverse lo profético de esta manera. Es importante, porque necesitamos aprender a hablar, a hablarle a las cosas aún inanimadas. Porque hay gente que habla, y hablarles bien, porque hay gente que les habla mal. Hay gente que recibe su dinero y dice: no, esto no me va a alcanzar para nada. Hay gente que sus hijos han caído en drogas, en alcoholismo, y dice: no, nunca va a salir de eso, ya lo perdimos. Muchos dicen cosas inadecuadas: no lo alcanzaré, se me va a romper, no me va a durar. Y nosotros tenemos que aprender a hablarle a las cosas lo que no es como si lo fuera, pero de la manera correcta, como Dios quiere que lo hagamos. Pero avancemos, vamos al versículo 6. Y dice allí el versículo 6: les pondré tendones y haré que les salga carne, y los cubriré de piel, les daré aliento de vida, y así revivirán. Disculpen, entonces sabrán que yo soy el Señor. Notemos esto: pondré tendones, que son los encargados de dar movimiento al cuerpo. Ahí, cuando se profetizó, empezó a cambiarse el escenario. Antes eran huesos secos. Luego, dice la Escritura, se juntaron armando una estructura o un esqueleto. Ahora les va a poner tendones para que tengan movimiento. ¿Sabes qué? Yo digo, tienes que tener movimiento en esta temporada para ser creativos, para buscar otras alternativas. Hay hermanos dentro de la congregación que tenían un negocio, una microempresa, un almacén, y les tocó ponerse a hacer otras cosas dentro de la crisis que estamos viviendo. El miércoles pasado el tema hablábamos de reinventarnos. Hay una hermana dentro de la congregación que tenía su almacén de reparación y venta de celulares, ahora está vendiendo alimento a domicilio, haciendo ventas, y pues de alguna manera se reinventó, pero se está moviendo, está generando movimiento. Otra hermana, Adriana, está vendiendo tapabocas. Y así tenemos que movernos.
porque todo órgano que no se usa se atrofia. Ahorita en esta cuarentena, mi hermano, yo creo que muchos de nosotros hemos sentido el rigor del sedentarismo, porque el estar quietos, el no salir a la calle, el no movernos, nos atrofia los músculos y sentimos eso. Se sienten dolores de espalda, en los pies, al levantarse. Y así mismo son los dones, mi hermano. Dios nos dio dones. Y si no se usan, se atrofian. Se atrofian. Entonces el Señor dice que pondré tendones que son los que unen el esqueleto, ¿cierto? Entonces los huesos ahora van a tener ya huesos secos. Después de profetizarle, ahora esos huesos van a tener ¿qué? Movimiento. Movimiento. Espero que lo logren ver. Van a tener movimiento y también tendrán unidad. Porque cada hueso se une con su hueso. Imagínese usted un cuerpo sin huesos. Es un carne, poco de carne. Se necesita una estructura. Y donde hay estructura se genera unidad y movimiento. Entonces ya no solo hay huesos, ¿cierto? Ya no solamente están, después de profetizarle a los huesos, ya no están huesos. Ahora vino movimiento y vino unidad. ¿Pero por qué? Porque Él dijo que iba a poner, en esa estructura iba a poner tendones, ¿cierto? Tendones y ligamentos. Ligamentos. Muy bien. Ligamentos. Aquí los que están mirando por la parte de arriba de la escalera, estamos mirando todo el cambio de escenario espiritual. Por aquí estamos mirando el cambio de escenario físico, ¿cierto? Arriba el espiritual. Entonces hasta aquí ya profetizamos y hubo movimiento, hubo unidad, pero no podemos quedarnos solo en eso, en que estamos unidos y que nos movemos y estamos hablando, no solamente en hablar, sino tenemos que accionar. Hermanos, llegar a la unidad realmente es muy difícil, no es tan fácil, es complicado, porque mucha gente quiere llegar a la iglesia y hacer su propio grupo, y no están con ningún ministerio porque no se quieren sujetar a nadie en unidad. Siempre quieren estar por su cuenta y no rendirle a nadie cuentas y todo el mundo quiere andar suelto, libre. Hermano, lograr la unidad es un compromiso bien fuerte. Imagínense ahorita inclusive en medio de la pandemia, en medio del estar en casa, que estamos más distantes uno del otro, tenemos que mantener la unidad como iglesia. No separarnos de la iglesia, no alejarnos de los hermanos, no dejar de estar en contacto. Y vamos al verso 6, sigamos. Entonces el verso 6, allí dice, les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Entonces allí dice la palabra que les haré crecer, haré que salga carne, o sea, lo que va a traer después de profetizar y que haya tendones y haya ligamentos, traerá crecimiento, los hará crecer. Note usted cómo va cambiando el escenario, ¿cierto? Cuando no había nada, huesos secos, sin vida, muerte, había tristeza, angustia, bueno, todo lo que había, pero una vez que se dio la palabra que Dios impulsó al profeta a decir, entonces vemos que hubo movimiento, hubo unidad por los tendones y ligamentos que puso. Ahora Él trae el crecimiento. Ese es el orden bíblico. Mucha gente quiere crecer, pero no quieren ni profetizarlo, ni quieren estar unidos y mucho menos moverse. El movimiento nos lleva a nosotros a una acción, ¿cierto? Vamos a la iglesia, muchos, y nos sentamos, oímos palabra, pero no hacemos nada. Y ahora que estamos en cuarentena, vuelvo y le repito, reinvéntese, haga algo conservando la unidad.
porque eso trae crecimiento. Debemos conservar la unidad y eso traerá crecimiento a mi vida. Miren los hogares, si usted conserva la unidad con su esposo, su esposa, con sus hijos, eso trae fortalecimiento, crecimiento a la familia, al hogar y asimismo a la congregación. Cuando usted llega a una iglesia, yo le doy una recomendación: cualquiera iglesia que usted vaya, no busque posición, sino usted busque ubicación, porque los que andan buscando posición andan de iglesia en iglesia y no la van a encontrar. Pero cuando usted anda buscando ubicación, como los huesos de la mano, falange, falanquina y falanqueta, y ellos buscan su ubicación y hacen que la mano tenga movimiento. Asimismo, debemos unirnos nosotros, estar unidos. Hay una versión, la King James en inglés, ahí en ese versículo dice que debemos no unirnos, sino, ensamblarnos. Algunos lo traducen también como la asamblea, de ahí sacan la asamblea, pero es ensamblarnos. Hebreos 10:25 dice la palabra que no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, si traducimos esto, diríamos no dejando de ensamblarnos, como algunos tienen por costumbre. Y esto definitivamente me cambia todo el panorama. Porque ahora yo no solo debo llegar a la iglesia a sentarme y a oír, sino que yo debo llegar a la iglesia a ensamblarme, a ser parte del cuerpo, mi hermano. ¿A dónde me ubico? ¿En qué ministerio me necesitan? ¿En qué ministerio yo puedo ayudar? ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia? Ahora muchos dirán, pastor, pero en estos momentos no nos estamos congregando. Mire, mi hermano, desde la casa usted puede seguir sirviendo y ensamblándose. Entonces, el crecimiento trae ensamblamiento o ensamble. Eso trae crecimiento. Se ensambló. Aquí, los huesos, entonces sigo repitiendo, los huesos, después de profetizarles que hubo unidad, movimiento, a raíz de que hubo tendones y ligamentos, vino un crecimiento porque se habían ensamblado cada hueso con su hueso, ¿cierto? Es bien interesante lo que acontece en este relato del Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Sigamos, el verso 6. Entonces dice allí el verso 6 que después de que vino el crecimiento, el Señor cubrió de piel, ¿cierto? O sea, después de eso vino perdóneme que me quedó aquí mal, la cobertura. Espero que lo alcancen a ver, cobertura, si no usted me está escuchando. Después de que la cobertura del Señor, después de que vino el ensamble y vino los tendones y los músculos, que dice que puso piel, la piel me habla a mí de cobertura. La piel me habla de cobertura. Entonces el Señor lo que hace es que trae cobertura sobre una estructura donde tiene estos pasos, donde nosotros estamos andando en unidad, donde estamos creciendo, donde estamos unidos, donde tenemos ligaduras para trabajar, para servirle a Dios, pues Él trae cobertura a todo eso. Sigamos con el verso 7, que ya vamos casi por la mitad de la escalera, vamos terminando. Dice el verso 7, tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Recuerda que ya lo habíamos leído al comienzo. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Mire, cuando se dio la palabra de Dios, eso se llama un mover de Dios. Cuando usted está profetizando, hay un mover de Dios porque Él está comprometido con su palabra. Dice allí la escritura, lo acabamos de leer, que hubo un ruido, ¿cierto? Un ruido. Cuando el profeta le habló a esos huesos, hubo un ruido y hubo como un estremecimiento. Estremecimiento. Eso me recuerda a mí de algo, un acontecimiento que hay en el libro de los Hechos, y dice la palabra que fue en Pentecostés.
Recuerda que en Pentecostés hubo un ruido y las personas decían esto, están como borrachos, están como embriagados a esta hora de la mañana, y la tierra se sacudió y tembló y todos admirados por lo que estaba ocurriendo. Mi hermano, pues la manifestación de Dios en ese momento del Pentecostés fue con eso, con ruido, con temblor, con señales. Pues cuando nosotros profetizamos la palabra que Dios nos da, conforme a lo que Dios nos manda, entonces viene la manifestación de Dios, ruido, estremecimiento, señales, prodigios, milagros, todo esto tiene que suceder cuando hay un mover de Dios. Entonces vuelvo y les digo, mire cómo se van cambiando los escenarios, de donde no había nada, huesos secos, ahora donde hay un mover de Dios, y donde va a haber evidencias de ese mover de Dios a través de señales, prodigios. Este es el Pentecostés que estamos esperando nosotros. Ahí en ese Pentecostés fue donde inició la iglesia. Y si vamos a cambiar los escenarios, tenemos que iniciar por ahí, para cambiar el escenario en que estamos viviendo hoy, el escenario en que está la iglesia o el escenario en el que está usted, su familia. Tenemos que empezar por ahí. Vamos al verso 9, ya vamos llegando. Entonces el verso 9 dice, y el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, y conjura al aliento de vida y dile esto, ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Otra versión dice, dile al espíritu de los cuatro vientos. Yo estoy usando la versión Nueva Traducción Viviente. Y ahora nos habla entonces de algo que dice que va a profetizarle que venga vida, ¿cierto? Venga vida sobre esos huesos secos. Mire que lo interesante de todo esto, hasta aquí se había hecho una estructura ósea, los huesos se juntaron, hubo la unidad del movimiento, el crecimiento, la cobertura, un mover de Dios, pero hasta ahí no había vida. No había vida. Era una estructura con tendones, con piel, con carne unida, pero sin vida. ¿Sabe cuándo vino la vida? De acuerdo a la que acabamos de leer. Cuando vino el soplo de Dios. Ahí fue. Esto es lo que necesitamos en nuestra vida. Una operación como esta que ocurrió allí en el Valle de los Huesos Secos, necesitamos que ocurra hoy en nuestra vida. Y yo oro para que usted le pida a Dios que esto ocurra en su vida, porque hay muchos hermanos que necesitan el soplo de Dios para que resucite aquello que está muerto. En muchos ya murió el deseo de orar. En muchos ya murió el deseo de adorar, de servirle a Dios, de congregarse, de usar los dones que Dios le dio. Y necesitamos que el Señor sople vida sobre usted, sobre su casa, para que empiece nuevamente en esta estructura a moverse, a tener tendones, a tener vida. El soplo de Dios, y yo oro para que en este momento el soplo de Dios llegue hacia usted, a su casa, para que resucite el amor en pareja, para que resucite el respeto en familia, el buen trato, todas las cosas que han muerto y necesitan el soplo de vida del Señor. Oro para que eso que está muerto, el soplo del Señor traiga vida y se despierte nuevamente en ti el deseo de orar. Que si dejaste de congregarte, se despierte el deseo de volver a congregarte. Vuelve a congregarte, no dejes de congregarte, no dejes de ensamblarte. Qué bueno que el Espíritu sople en estos tiempos y tengas vida, tengas movimiento. Yo oro también para que sobre muchas iglesias que hoy están sin vida, el soplo del Señor traiga vida sobre esas iglesias, sobre esos ministerios. Y por último, el verso 10, vamos a leerlo. Dice allí la Escritura, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. El soplo de vida, dice la versión Reina Valera. Entonces los huesos se revivieron y se pusieron en pie y se convirtieron en un ejército poderoso en extremo o numeroso. Entonces
Una vez que hubo soplo de vida, esos huesos se convirtieron en un ejército. Sí, señor. En eso se convirtieron. Mire el escenario tan tremendo como ha cambiado cuando no había sino muerte, cuando no había sino huesos secos, por una palabra profética que Dios impulsó a Ezequiel a decir. Vino todo esto y cambió el escenario hasta que se convirtió en un ejército. En un ejército. ¿Y sabe usted qué hay en un ejército? Los que han prestado servicio militar saben que dentro de un ejército hay orden, ¿cierto? Es lo primero que les enseñan a los soldados cuando llegan a tener orden, con su cama, con sus cosas personales, de aseo, todo orden. También en el ejército hay disciplina. Disciplina. Hay un ejército sin disciplina. Y a mí la disciplina me habla de un reconocimiento de autoridad. Un reconocimiento de autoridad. Y se mantienen en los ejércitos, se mantienen ejercitados. Por eso le llaman ejército. Y Pablo decía que como soldado del ejército de Dios, ¿recuerdan? Y quiero que se dé cuenta y mire con atención, y el que me está escuchando con atención, el panorama de Ezequiel 37. Cómo unos huesos secos pasaron a ser un ejército poderoso en extremo. Para mí esto es un cambio de escenario impresionante y que el Señor nos quiere llevar a nosotros a que ocurra en cada uno de nosotros y que ocurra en las congregaciones. Hermano, un ejército tiene esos componentes. Debemos ser disciplinados, ordenados, tenemos que ir ejercitados en la oración, en la adoración, en el servicio a Dios, en reconocer las órdenes, reconocer las autoridades espirituales, porque hay gente que no quiere reconocer al pastor como su autoridad. Entonces vuelvo y les digo, van de iglesia en iglesia y a ninguno se quieren someter y pues no van a ser parte de esta estructura, porque para ser parte de eso tenemos que empezar por ahí. Yo no veo a un soldado por ahí haciendo lo que él quiere, o prestando el servicio unos meses en un batallón, otros en otro, a gusto o al acomodo de él. Hay gente que no se quiere someter a nadie, y hay muchos cristianos así. Tenemos que someternos. Entonces voy a hacer un pequeño repaso para que podamos terminar. Había unos huesos secos, ¿verdad? Pero después de que vino la palabra profética, esos huesos empezaron a unirse, cada hueso con su hueso, y tuvieron un movimiento. Ese movimiento se lo proporcionó los tendones y los ligamentos que el Señor trajo sobre esos huesos. Una vez que eso ocurre, entonces vino crecimiento vuelvo y les digo, el ensamble. No dejaron de congregarse, empezaron a unirse y mantenían unidos, se ensamblaron. Esa estructura está ahí, entonces viene piel. El Señor dijo, haré subir piel, que es cobertura. Ahí tenemos la cobertura de Dios cuando hay unidad. Donde no hay unidad no hay cobertura de Dios. Entonces viene la cobertura de Dios y luego un mover de Dios. Y el mover de Dios, recuerden que es con señales, con prodigios, con maravillas. Ruido, cuando en Pentecostés hubo un ruido, la gente decía, estos están llenos de mosto, están borrachos a las 9 de la mañana. Pero no era eso. Usted y yo sabemos que lo que ocurrió fue diferente y hoy está ocurriendo lo mismo. Y hasta ahí pues no había vida, era una estructura, era un cuerpo, se movía, era de todo, pero no había vida hasta que vino el soplo del Señor. El soplo del Señor. Dice por ahí la escritura en Job 32:8, el soplo del Omnipotente es el que le da sabiduría, entendimiento al hombre. Y de esos huesos, donde no había sino muerte, entonces miren lo que vino a terminar en un poderoso ejército. Pero vuelvo y le digo, con orden, con disciplina y ejercitados. Mi hermano, yo oro al Señor para que en mí y en usted, esta estructura, trabajemos en ello. Trabajemos en ello porque la verdad
para poder convertirnos en una iglesia poderosa en este tiempo, necesitamos todo esto. Para que su hogar, su casa, su familia se convierta en un hogar sólido, un hogar estable, un hogar unido, necesita esa estructura. En todo, si aplicamos esta estructura, tendremos todos estos pasos. Entonces, oro esta noche en el nombre de Jesús para que esta palabra traiga sobre cada uno de nosotros, se cumpla el propósito que Dios quiere. Y permítame, termino con una oración para que el Señor selle esta palabra. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche, en este momento, por esta palabra que tú nos das, porque sin duda de este mensaje de Valle de los Huesos Secos salen muchas enseñanzas, pero hoy tú has querido que compartamos, Señor, esta enseñanza, esta forma que tú nos das para ver lo que quieres que formemos como personas, como familias, como iglesia. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas un soplo de vida sobre cada uno de nosotros. Y mientras tú me escuchas en esta oración, pídele ahí al Espíritu Santo que sople vida sobre ti, que sople vida si has perdido el deseo de congregarte, de adorarle, de orar, de humillarte, que el Señor sople sobre ti. Si de pronto tú crees que tu vida es como un valle de huesos secos, donde no hay vida, donde no hay producción, donde el panorama no es tan alentador, dile al Señor que sople vida, que sople aliento de vida, y utiliza esa palabra profética conforme el Señor te use. Decláralo en tu casa, decláralo sobre tus hijos. Yo declaro en el nombre de Jesús crecimiento en tu familia, en tu hogar, unidad. Declaro cobertura de parte de Dios, declaro un mover de Dios, y que ustedes, como familia, como hogar, se convertirán en un ejército poderoso, y todos unidos vamos a hacer un movimiento grande como iglesia para la gloria de Dios, teniendo orden, disciplina y manteniéndonos ejercitados. Mis hermanos, como digo en la iglesia, por su paciencia, el Señor les bendiga, muchas bendiciones, y hasta la próxima que viene. Nos vemos. Dios les bendiga.